Muy buenas a todos, bienvenidos a EALDE Business School. Hoy tenemos un webinar sobre el mundo de los seguros que tratará sobre el riesgo actuarial, qué es y cómo gestionarlo, que va a presentar Josep Lledó, a quien ya veis en pantalla. Josep es un experto en seguros con bastante trayectoria, así que yo les animo a estar muy pendientes de este webinar, que va a ser muy interesante. Ya tenemos a Josep conectado, así que vamos a ir adelante. Josep, bienvenido y adelante con el seminario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos o buenos días en función del país donde nos escuchéis. Bienvenidos al de Business School, bienvenidos a este nuevo webinar, bueno, que hemos puesto, como ha comentado el compañero, hemos puesto el título El riesgo actuarial, qué es y cómo gestionarlo, ¿no? Cómo se materializa ese riesgo a través de un contrato de seguro y bueno, más o menos la dinámica del webinar voy a exponer en torno a unos 30-35 minutos y luego posteriormente esos 30-35 minutos abriré un turno de preguntas de unos 5 o 10 minutos. Sí que os animo y por experiencia de otros webinars de ir realizando las preguntas a lo largo del webinar. No hace falta que esperéis al final porque a mí me saldrán en función de cómo las escribáis. Por lo tanto, si dentro de un minuto ya tenéis una pregunta y la lanzáis, pues yo veré esas primeras preguntas, las veré en primer lugar. Entonces, bueno, no esperéis hasta el final, os animo a realizar preguntas. Siempre se me quedan alguna en el tintero, pero bueno, en cualquier caso, intentaremos responder al máximo número de preguntas posibles. Muy bien, un poco explicada la dinámica de este webinar. Vamos a explicar un poco el plan, ¿no? El plan de esta exposición. Vamos a introducir el concepto de riesgo, un concepto fundamental en el sector asegurador. Es decir, sin riesgo no existe el sector asegurador. Ese riesgo se materializará en un contrato de seguros, porque al final hay unos distintos intervinientes del contrato de seguros a partir del cual se gestiona, ¿no? Cómo gestionar ese riesgo. Veremos la materialización de ese riesgo en un ejemplo. Hay muchísimos más. De hecho, en el máster vemos muchos más riesgos, pero bueno, a efectos de ejemplo y a efectos de webinar es suficiente para que entendáis cómo se materializa el riesgo. Y por último, concluiremos cada una de las aportaciones del webinar al final de la exposición. Lo que comentábamos, ¿no? El concepto de riesgo. El concepto de riesgo simplemente hace referencia a la probabilidad, a la posibilidad de que ocurra un evento, el hecho que ocasiona el contrato de seguro y sin lugar a dudas este evento que no esperamos tiene unas consecuencias económicas y financieras. Esto sin riesgo el sector asegurador no existiría. Es un poco paradójico, ¿no? Que una palabra quizá con connotación negativa como el riesgo, que gracias a esa palabra exista un sector tan potente como el sector asegurador. ¿Y esto por qué? Porque todos nosotros, todos los que me escucháis, en mayor o menor medida estáis expuestos a sufrir distintos eventos que no esperáis. Por ejemplo, tener un accidente de circulación, esperemos que no, pero si cogemos el coche estamos expuestos a ese riesgo. Si tenemos una casa, estamos expuestos a sufrir un daño al vecino o si, por ejemplo, tenemos una póliza de vida, pues estamos expuestos al fallecimiento, ¿no? Estos son riesgos que yo como persona, como persona física, como nosotros, como persona jurídica, como una empresa, estamos expuestos en nuestro día a día, ¿no? Yo estoy expuesto a sufrir un accidente, una empresa está expuesta a sufrir un robo y por lo tanto son riesgos que en caso de que se materializaran causarían una pérdida muy grande. Imagínense una tienda de electrodomésticos, una tienda de bicicletas que sufre un robo y le roban todas las bicicletas o todos los electrodomésticos. ¿Qué sucedería? Pues que quebraría la empresa. ¿Qué hace la empresa? Pues la empresa coge ese riesgo, se lo da a una empresa aseguradora, es decir, la compañía de aseguradores, a cambio de una pequeña prima, y lo que estamos haciendo es transferir el riesgo. La compañía de seguros lo que hace es coge ese riesgo, coge otro riesgo, coge distintos riesgos y utilizando técnicas estadísticas lo que hace es poner precio, ¿no? Esa es la esencia del sector asegurado. Por lo tanto, ese es el objetivo y las necesidades que tienen las compañías de seguros es
cubrir un riesgo. De ahí el concepto como como entidad jurídica o entidad física, en función empresa o persona, lo que hacemos es estamos expuestos, tenemos la posibilidad de que un evento nos cause pérdidas económicas. Pongo un pequeño ejemplo. Imaginemos que una industria química quiere cubrirse ante un incendio, ¿vale? Esta empresa química lo que hace es trasladar el riesgo, fijaros en la parte de arriba, el riesgo de, por ejemplo, $1.000.000, ¿no? En caso de que se incendie, la compañía química recibirá $1.000.000. Entonces, lo que hace la empresa química es pasarle, ¿veis la flecha?, a la compañía de seguros II, en este caso se formalizaría una póliza que se llama de multirriesgo, le pasaría el riesgo de €1.000.000. Lógicamente, a cambio de transferir ese riesgo de €1.000.000, lo que transferiríamos también sería una prima de $10.000, 10.000 euros, ¿vale? Da igual un poco la moneda. Lo que hace es transfiero como industria química, transfiero el riesgo, pero también transfiero una cantidad de dinero. La compañía de seguros lo que hace es recibe el €1.000.000 en concepto de riesgos y recibe los 10.000 euros o dólares, recibe en concepto de primas. ¿Qué hace la compañía de seguros II? O bien asume todo el riesgo ella, o lo que suele ser en la práctica, lo que hace es retiene, ¿veis la flechita cómo le vuelve ella? Retiene 0,7 millones de dólares, es decir, se queda $700.000 y cede a otra compañía de seguros una parte, en este caso, en este ejemplo, $300.000. Ese reasegurador, a su vez, podría reasegurar a una reaseguradora 2 y así sucesivamente. ¿Veis cómo un cliente, una entidad jurídica, una industria química, transfiere el riesgo de 1.000.000 y lo que se hace es ir cediendo el riesgo entre compañías de seguros? Eso se hace así porque imagínense que en vez de ser €1.000.000, pero fuera más dinero, 100 millones de euros, 100 millones de dólares, ¿qué sucedería si finalmente, por alguna desgracia, la industria química recibe un incendio? Pues la compañía de seguros quebraría. Lo que se hace es diversificar los riesgos. La compañía II gestiona los riesgos, los diversifica y los traslada, los cede a la reaseguradora 1, que la reaseguradora no deja de ser una aseguradora a su vez, y así sucesivamente a lo largo de todo el sector, ¿no? ¿Veis cómo un riesgo base va trasladándose al sector asegurador? ¿Qué características? Esto es fundamental, tiene que tener este riesgo. Primero, lógicamente, ha de ser incierto, aleatorio. Yo creo que están las definiciones más adelante. No pasa nada, las explicamos. Pensaba que las había redactado. Yo creo que las había redactado y luego la había quitado para disminuir, efectivamente. Pero bueno, no pasa nada, las explicamos también. El riesgo que sea incierto o aleatorio significa que no puedo saber de antemano si va a ocurrir con exactitud. Es decir, yo no puedo saber, el riesgo tiene que ser incierto, no puede ser seguro, porque si el riesgo fuera seguro, pues no se aseguraría porque no es riesgo. Ya sería con una probabilidad del 100% y por lo tanto perdería el atractivo. Por lo tanto, tiene que ser aleatorio. Tiene que ser posible, que sería la segunda descripción, pero no tiene, o sea, puede ser posible, pero no sabes cuándo va a ocurrir. Eso sería la definición de aleatorio. Por supuesto, pues tiene que ser posible. Si un riesgo es imposible, por ejemplo, si yo quiero asegurar el hecho de estrellar un barco, pues para mí es un riesgo imposible porque yo no sé conducir, no sé conducir un barco y por lo tanto es un riesgo imposible, no sería objeto de aseguramiento. Por lo tanto, el riesgo tiene que ser posible, que yo pueda fallecer, que yo pueda tener un accidente, que pueda causar daño a mi vecino, son riesgos posibles. Tiene que ser concreto. No, cualquier daño, no. Tiene que venir en la póliza, tiene que venir específicamente qué tipo de riesgo. Pues en caso de fallecimiento. Y si por ejemplo tienes una incapacidad, no, fallecimiento. Tiene que ser concreto. Por supuesto, tiene que ser lícito. Cuando hablamos de lícito, hablamos que tiene que cumplir una normativa.
Es decir, yo no puedo, en el contrato de seguros entre nosotros y la compañía de seguros, yo no me puedo inventar los términos ni me puedo inventar las condiciones. Estas condiciones, ¿cómo diría yo? Garantías, este descriptivo del producto cumple legalmente una serie de estándares. Por lo tanto, tiene que ser lícito. Por supuesto, tiene que ser fortuito. Y ahora estamos en un momento que nos afecta a todos los países europeos, ¿no? Y a latinoamericanos. Estamos en un momento donde hay mucho fraude. Hay mucho fraude. Por lo tanto, tiene que ser fortuito. No tiene que ser consecuencia de una mala fe. Siempre el riesgo se presupone que es de buena fe. Significa de que yo no voy a causar un fraude a la compañía. Yo no voy a acaecer el riesgo de manera fortuita, o sea, de manera que no es fortuita, es decir, de manera como aposta, ¿vale? No. Y por supuesto tiene que tener un contenido económico y que sea evaluable, es decir, tengo que evaluar, tengo que analizar en términos monetarios, en unidades monetarias, tengo que valorar ese riesgo, ¿vale? Respecto del contrato, todo ese riesgo se materializa en un contrato de seguros, un contrato que tiene una serie de características, que es consensual. ¿Qué significa consensual? Es decir, que tanto la compañía de seguros como nosotros estamos de acuerdo con las condiciones de ese contrato que firmamos. Por supuesto, el contrato tiene que ser oneroso, tiene que ser beneficioso para ambas partes. Por un lado, para la compañía de seguros, porque si no acaece la garantía que se ha cubierto, pues ganará dinero, y para nosotros tiene que ser oneroso porque transferimos un riesgo. Si no sucede nada, pues no pasa nada, no hemos sufrido ningún riesgo. Y si sucede, desgraciadamente sucede, pues la compañía de seguros me indemnizará. En ambos casos, para ambas personas, ambos entes, el contrato es oneroso, tiene un beneficio para ambas partes. Como comentábamos, ha de ser de buena fe entre las partes, entre las dos. Tanto la compañía de seguros no se ha de lucrar de ganar excesivamente dinero en el contrato de seguros, y el asegurado va a obrar de buena fe. Por ejemplo, que no va a ser si acaece el riesgo, va a ser fortuito, no va a ser intencionado. Bilateral, porque es entre dos partes, ¿no? Todo el rato estamos hablando entre compañía de seguros y nosotros. Y de adhesión, significa de que no es obligatorio adherirte. Esto, de hecho, muchos alumnos y en los foros de debate interno nosotros lo debatimos. De adhesión, es que muchos alumnos dicen, no, pero es que, por ejemplo, en España, si tú tienes un coche, necesitas obligatoriamente tener una póliza de seguros. Eso no significa que sea de adhesión obligatoria, no. Lo que hace el Estado es obligarte a que tú tengas una póliza de seguros, pero el Estado bajo ningún concepto te dice en qué compañía de seguros. Tú puedes elegir en las compañías de seguros que tú estimes oportuno. Por lo tanto, eso significa de adhesión voluntaria, que tú te adhieras a la compañía de seguros que tú elijas, ¿no? A la que nadie te imponga. Por lo tanto, esas son las 5 principales características de cualquier contrato de seguros. Han de cumplirse las 5, obligatoriamente. No se pueden cumplir 4 y una no, las 5. Muy bien, después de un poco de ver qué es el riesgo y cómo se gestiona, ¿no? Cómo se traslada a través de los distintos agentes del sector asegurador y cómo se materializa ese riesgo en una póliza de seguros, vamos a hacer un ejemplo de cómo lo tarificamos, ¿no? Es a modo de ejemplo. Veo un poco de tema de tiempo, fenomenal, más o menos vamos por la mitad, quizá un poco más del webinar. Os animo ya a realizar preguntas de los 2 puntos anteriores que hemos comentado. Y hablamos un poco de cómo materializamos ese riesgo, cómo se le pone precio, porque claro, el riesgo es abstracto, ¿no? El riesgo de tener una inundación, el riesgo de incendio, el riesgo de robo, el riesgo de responsabilidad civil, el riesgo de que no me paguen en el alquiler de una casa que tengo arrendada. Esos riesgos, ¿cómo lo materializo? ¿Cómo lo traslado en unidades monetarias? Pues eso se hace a través de las bases técnicas. Aquí vamos a ver el procedimiento muy resumido y sencillito. Primero de todo, siempre se calcula lo que nosotros llamamos la prima pura, que es la prima libre de riesgo, ¿no? La prima de riesgo, como se llamamos, prima pura o prima de riesgo.
Diferenciaremos si es de un seguro de vida relacionado con la vida humana o diferenciaremos si es un seguro de no vida. Si es un seguro de no vida se refiere a temas materiales, ¿vale? Dentro de una vez he calculado la prima pura, que ahora veremos un ejemplo, iremos a la prima de inventario. Esta prima de inventario incluye la prima pura más los gastos internos. ¿A qué hablamos de gastos internos? Pues hablamos de sueldos y salarios, hablamos de alquileres, hablamos de equipos informáticos, bueno, hablamos de una serie de gastos que tiene la compañía por el propio hecho de mantener la actividad diaria. Esos gastos, lógicamente, los tiene que pagar el asegurado. Como cualquier producto, si yo compro una botella de agua, esa botella de agua va a tener unos gastos internos de creación de la botella de agua, de hacerle la forma, el departamento de marketing que ha diseñado la etiqueta de la botella de agua, todas esas personas que trabajan en el proceso de construcción, pues tienen unos gastos. Esos gastos, ¿quién los paga? Los pagas tú, los pago yo como usuarios cuando compramos la botella de agua. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando contratamos una póliza de seguros, pues también estamos pagando los gastos internos, como cualquier actividad económica, no solo aseguradora. Lógicamente, los productos del sector asegurador se tienen que vender, ¿no? ¿Quién vende los productos del sector asegurador? Pues bueno, nosotros en el webinar, en el máster, vemos distintas modalidades de venta, pero en términos generales y a modo resumen, los venden los agentes, ¿no? Existen brokers, existen agentes vinculados, agentes no vinculados, bueno, grandes brokers, bueno, en general son personas externas, suelen ser personas externas a la compañía y por lo tanto se llevan una comisión. Pues bueno, una comisión de intermediación, ¿no? Por poner en contacto entre el cliente y la compañía de seguro. Esos gastos también los ha de, lógicamente, abonar el asegurado y se incluirían en la prima. Y por último, la prima de recibo. La prima de recibo tiene en cuenta la prima pura, que hemos dicho, los gastos internos, los gastos externos y también los impuestos, lógicamente, que cada país estipula en sus productos. Existen países que están libres de impuestos y por lo tanto la prima comercial es la misma que la prima de recibo, pero en muchos de los países, por ejemplo en España, pues la prima comercial es distinta de la prima de recibo porque existen impuestos que dependen un poco de la modalidad del producto, pero existen impuestos asociados al sector asegurado, no a las pólizas. Muy bien, pues esto es un poco cuál es el cómo yo cobro ese riesgo al cliente y vamos a ejemplificarlo con un caso práctico muy sencillito. Como habíamos dicho, en no vida lo vamos a dejar un poco de lado, es más complicado, sería utilizando técnicas estadísticas, por ejemplo en autos y hogar, pues los modelos estadísticos que se utilizan son los GLNs, ¿vale? Bueno, simplemente a modo introductorio. Y luego en vida dependerá un poco del producto de vida-riesgo, que se utiliza tablas de mortalidad, y ahora veremos un ejemplo de cómo se calcula esa prima pura, porque recordar que todo arranca de la prima pura, y producto de ahorro, en este caso la prima coincide con la aportación del cliente. En este webinar vamos a hacer un pequeño ejemplo del producto de vida-riesgo. Pues vamos allá. Bueno, antes de entrar a la parte del ejemplo de vida, en temas de no vida, simplemente que se valora, ¿no? Calculando lo que nosotros llamamos el loss ratio, que no es más que la diferencia, es decir, el ratio entre la siniestralidad, entre el riesgo que realmente la compañía acaece, es decir, de los siniestros, partido el total de primas. Lo que vengo a decir es que la materialización del riesgo en compañías de seguros en los productos de no vida se utiliza o bien vía un ratio, loss ratio, o utilizando modelos estadísticos ya quizá más complejos. Desde el punto de vista de vida, no me quiero detener mucho en esta diapositiva porque lo vamos a ver en un ejemplo. Desde el punto de vista de vida no es más que la prima pura por el capital en riesgo. Es muy sencillo. Perdón, la prima pura no, la probabilidad de fallecimiento por el capital en riesgo. Y esto es lo que nosotros vamos a valorar. Es un ejemplo real, ¿eh? Es un ejemplo real. ¿Cómo se calcula? Mirad, muy sencillito, son dos divisiones. En la primera fórmula, en el numerador, está lo que se llama la prima pura. La prima pura no es más, como hemos dicho anteriormente, mirarlo, no es más que la probabilidad. La Q de X, esta que veis en la parte inferior, es la probabilidad de que una persona de edad X, por ejemplo, de edad
40 no alcance la edad 41, es decir, que fallezca entre los 40 y los 41 años. Lógicamente, esa probabilidad es muy baja, pero es mayor que cero. Existe la probabilidad de fallecer. En ese caso, pues bueno, es una probabilidad que se definen los organismos reguladores de cada país, son los que determinan esas probabilidades de fallecer. Entonces, en el numerador, como podéis ver, está la prima pura y en el denominador veis 1 menos el porcentaje de gastos de administración. Como hemos dicho, la prima de inventario tiene en cuenta los gastos internos, los gastos de administración. Es sinónimo, ¿eh? Gastos internos y gasto de administración son sinónimos. Y la prima comercial, esa materialización del riesgo, la prima comercial sería partiendo de la prima pura que veis en el numerador, de igual forma que la prima de inventario que hay arriba, pero tenéis que dividir 1 menos el porcentaje de gastos de administración y el porcentaje de gastos de adquisición. ¿Vale? Y en ese caso ya llegaríamos a la prima comercial. Luego solo hay que sumarle los impuestos, los que en cada país tengan. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a un ejemplo muy sencillito. Supongamos que somos una persona que tiene 45 años y el capital, en caso de fallecer entre 45 y 46 años, es decir, en caso de fallecer durante el año siguiente, los beneficiarios, por ejemplo, mi pareja o mis hijos, percibirían 150.000 euros o dólares. ¿Eso por qué? Pues porque el hecho de que yo fallezca supone un impacto. Fijaros, permitirme, disculpad que me vaya a la primera diapositiva. El hecho de que yo fallezca significa que hay una pérdida financiera. ¿Vale? Es un poco complicado de ver, pero claro, yo percibo un salario mensualmente y en caso de que yo fallezca, mi familia ya no va a seguir percibiendo ese salario. Por lo tanto, hay una pérdida financiera para nuestra unidad familiar. ¿Vale? En este caso, para mi pareja y para mis hijos. Entonces, claro, en caso de que yo fallezca, he estimado que mi vida, entre comillas, aunque es un poco, y esto es discutible, de hecho lo discutimos mucho en los foros de debate, la vida en este caso pues estaría valorada en 150.000 euros. Esto es debatible y bueno, cada uno se podría definir un capital, no tiene por qué ser 150.000, cada persona tiene su propio capital. En este ejemplo hemos definido que es 150.000. Unos gastos internos o de administración del 8%, unos gastos de comercialización de este producto del 26% y unos impuestos que hemos asumido de 14 euros, ¿vale? Que cada país tendrá sus impuestos. Muy bien, pues vamos a calcular cómo transfiero este riesgo. Es decir, yo, que tengo 45 años y quiero que mi familia, en caso de que yo fallezca, perciba 150.000 euros, ¿cómo transfiero ese riesgo a la compañía de seguros? Y vamos a ver la compañía de seguros cómo lo gestiona. ¿Cómo lo hace? Calculando la prima pura. ¿Cómo lo calcula la prima pura? Pues se va, en este caso, a la Q de X de la tabla de mortalidad que me proporciona el organismo regulador y en este ejemplo dice que la tabla de mortalidad es 2 por 1000. Veis ahí 0,002439. Significa que 2,4 por 1000 fallecerán con 45 años. ¿Vale? Eso es lo que indica la normativa. Pues bueno, yo multiplico esa cantidad por los 150.000 euros y me indica que la prima pura, la prima de riesgo que hemos definido es de 365,85 euros. Muy bien. Y ahora hacemos el cálculo de la prima de inventario, pues es eso, los 365, es decir, 0,002439 por 150.000 dividido entre 0,92, que es 1 menos 0,08. Es decir, 397 euros, la prima de inventario. La prima comercial es exactamente igual, pero incluyendo el 26%, son 554, y a esos 554 euros hay que sumarle los 14 euros de impuestos. Es decir, el cliente, yo tendré que transferir ese riesgo, no sé si os acordáis las flechas que vimos antes, transfiero 568 euros de mi cuenta corriente y transfiero el riesgo de 150.000 euros. Es decir, en caso de que yo fallezca, la compañía de seguros le pagará a mis beneficiarios 150.000 euros a cambio de percibir 568. ¿Vale? Es cómo se valora el riesgo y cómo se transfiere. Esto es fundamental, esto es la base del sector asegurador. Y bueno, estamos ya
fantástico, 27 minutos, estamos ya concluyendo, voy a clavar perfecto. Recuerdo al principio de webinars que siempre me pasaba como 20 minutos y se hacían muy largos, pero estamos ahora cumpliendo las expectativas de tiempo y hemos visto, bueno, cuál es un poco el objetivo del sector asegurador. Hemos un objetivo un poco que hace labor social, es decir, acepta riesgos de entidades físicas y entidades jurídicas a cambio de pequeñas cantidades de primas. Hemos visto en el ejemplo que a cambio de 560 euros, creo que eran, el sector asegurador admite 150.000 euros. Las características del riesgo la hemos visto, ¿no? Que tiene que ser lícito, que tenga que cumplir la ley, que tiene que ser consensuado entre ambas partes, que tiene que ser de buena fe. Hemos visto también las características del contrato de seguros, que sea bilateral, ¿no? De adhesión voluntaria, tiene que estar firmado. Bueno, hemos visto las características del riesgo y hemos visto las características del contrato de seguro. Es decir, el riesgo yo lo materializo, lo gestiono vía contrato de seguros y tiene que tener unas características. Y hemos visto también el pricing, la tarificación de cómo valoro yo ese riesgo. Lo hemos visto con un ejemplo de vida-riesgo. Bueno, también podríamos haber hecho un ejemplo de no vida. Bueno, lógicamente disponemos de poco tiempo y había que materializarlo, pero yo creo que más o menos ha quedado claro cómo se pone precio a lo que nosotros pagamos en nuestro día a día. Y bueno, por mi parte, fenomenal, ¿no? Hemos cumplido en temas de tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora vamos a abrir el turno de preguntas que estoy viendo. Lo acabo de abrir, no lo había abierto hasta el momento. He visto que, bueno, hay un montón de preguntas y, bueno, lanza Hernán una pregunta brillante. Dice, las pólizas de seguro en el área mercantil, no solo mercantil, se han incrementado por situaciones geopolíticas también, por supuesto, ¿no? Filatelía, bueno, los problemas del Mar Rojo, bueno, una serie de... Y dice, ¿qué parámetros consideran las empresas de seguros para considerar el porcentaje incremental? A ver, los parámetros que ellos consideran son parámetros históricos, ¿vale? Ellos miden la probabilidad de que haya un conflicto bélico, probabilidad de que haya piratería. Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco tonto, un poco simple, no tonto, simple, pero seguro que se entiende. Si, por ejemplo, en los últimos 10 años yo he sufrido un robo de piratería por cada año, pues las expectativas es que en el futuro yo contemple un robo por cada año. Si en los últimos 2 años ha subido el número de robos, yo tendré que proyectar a futuro que va a haber muchos más robos, ¿no? Entonces eso se incrementa. ¿Cómo? Obteniendo porcentajes, ¿sí? Tengo, por ejemplo, un robo me ha causado 1.000.000 de euros de gasto y tengo tantas pólizas de seguro, pues diversifico, ¿no? Diversifico ese incremento de la siniestralidad en todas las pólizas. Por lo tanto, lo materializan, lo calculan observando el histórico pasado e intentando predecir el futuro, haciendo hipótesis. Claro, ¿qué sucede? Que si sube mucho el precio, tú como cliente tiras a la competencia, pero si no subes el precio, puede ser que tu producto no sea rentable porque sufras mucho más siniestros de lo que esperabas. Por lo tanto, hay que ir mucho cuidado, ¿no? Con esa materialización, ¿no? Con ese incremento, pero lo miden así, midiendo los parámetros anteriores. Efectivamente, Luz hace una pregunta vía afirmación que me gustaría colaborar. Dice, el riesgo actuarial es la posibilidad de que presente un suceso hipotético, efectivamente. Hipotético, aleatorio, pero medible, ¿vale? No puedo valorar, por ejemplo, un suceso que no sea para mí posible. Por lo tanto, tiene que ser hipotético, que esté dentro de mi alcance, ¿vale? Eso no significa que dentro de mi alcance sea positivo, pero no puedo, lo que he explicado, no puedo tener que me roben el barco, no puedo asegurar que roben en mi barco si yo no tengo barco. Por lo tanto, no es un riesgo hipotético, es un riesgo imposible. Tiene que ser hipotético, aleatorio, tiene que ser concreto, ¿no?
Dice, ¿cómo se puede concebir, dicen también, el riesgo actuarial en el sector de la salud? Fundamental. Pues el riesgo de la salud es, tú hoy como persona estás bien en términos de salud, pero nadie te garantiza de que mañana no tengas un problema de salud y requieras asistencia médica. Por ejemplo, nosotros en España, también en muchos países, también latinoamericanos, lo que se está observando es que la seguridad social, en este caso los organismos públicos que dan asistencia médica, empiezan a estar colapsados, es decir, empiezan a estar desbordados. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes un problema de salud, una operación no tiene por qué ser un problema grave, una operación de rodilla, una operación de brazo, cualquier operación que no sea urgente, pues puede ser que no te la realicen en el periodo corto de tiempo. En este caso, el riesgo es decir, oye, pues yo tengo un problema y de repente tengo un problema en la rodilla y la asistencia del seguro de salud privado me da cobertura ya, me pueden operar a la semana que viene. A lo mejor el sistema público de salud te da cita para dentro de 6 meses y tienes que estar esperando 6 meses. Entonces, el riesgo actuarial, el riesgo que nosotros le damos a las compañías de salud es eso, la garantía de que en caso de que se encuentren mal, pues haya asistencia, ¿no? Eso sería la cobertura. Habla Víctor también indica un tema fundamental. Dice, ¿cómo afrontan los riesgos por problemas de naturaleza, terremoto o inundaciones? Esto depende y es muy específico, depende de cada país. Por ejemplo, nosotros en España y en algunos países también latinoamericanos, no en todos, nosotros en España tenemos una aseguradora pública, la llamamos pública, tiene, bueno, temas públicos, temas privados, pero es una aseguradora que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros, que nosotros, todas las entidades, le damos riesgos catastróficos a la compañía de seguros. Es decir, por ejemplo, en caso de que haya una inundación general en una población específica, si se declara zona catastrófica, esta compañía de seguros externa es la que da cobertura a los riesgos. ¿Vale? Nosotros no entraríamos como compañía. ¿Eso por qué se realiza? Porque imagínense que yo como compañía de seguros tengo mis riesgos concentrados en una zona. Si de repente hay un gran problema en esa zona, puedo yo tener problemas financieros. Por lo tanto, bueno, hay una empresa externa que se encarga de este tipo de eventos catastróficos. ¿Vale? Y hay que ir con mucho cuidado porque los eventos catastróficos son poco frecuentes, pero cuando acaecen suelen tener consecuencias económicas muy elevadas. ¿Vale? Entonces, Víctor, ese sería cómo se afrontan este tipo de problemas. Y bueno, estamos ya terminando, ¿no?, la parte de preguntas. Continúo con el tema de preguntas. Voy. Hernán comenta también relacionado con clasificaríamos el riesgo aleatorio probabilístico, epidemiológico, adquirido por conocimientos y decisiones, todo en función de la incertidumbre. Todo, Hernán, todo está basado en estadística, todo está basado en probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, si yo contrato una póliza de autos, de coches, ¿cuál es la probabilidad de tener un accidente? Pues la probabilidad de tener un accidente es del 3%. Pues ya lo he medido. ¿Cómo obtengo ese 3%? Pues lo obtengo porque históricamente mis asegurados de mis características, de mi edad, similar a mi edad, de mi tipología de coche, bueno, de mis características, tiene bueno, esa probabilidad y por lo tanto yo aplico esa probabilidad porque la he calculado, he utilizado temas estadísticos, ¿no? Bueno, estoy viendo que están entrando un aluvión de preguntas, lo cual os agradezco enormemente porque gracias a vosotros, bueno, tiene razón de ser este webinar. Continuamos siempre, aunque me estoy pasando de tiempo, pero no hay ningún problema, continuamos. Dice, me alegro, también recibo felicitaciones, muchísimas gracias. En este caso acabo de ver una de ellas, la de Rodrigo. Muchas gracias también a ti por asistir. Vamos con Silvia, dice, ¿qué riesgo existe para una aseguradora reasegurar la mayor parte de sus riesgos? ¿Sería realmente rentable para la compañía de seguros? Fantástica pregunta, gran pregunta, Silvia.
¿Qué riesgo existe? No es que sí está riesgo. Tú imagínate que eres una compañía de seguros pequeñita, ¿vale? Imagínate que viene una persona famosa y te dice, yo quiero asegurar una persona, una actriz o un actor. Quiero asegurar que en caso de que yo fallezca, mis herederos perciben 100 millones de euros. Claro, tú eres una compañía pequeñita y dices, vale, a mí me interesa mucho asegurar a esa persona porque le voy a cobrar una prima muy alta. Pero, ¿y qué pasa si finalmente la persona fallece? Uf, tengo que pagar 100 millones de euros porque los he firmado por contrato. Eso supondría quebrar como compañía de seguros. ¿Qué hago? Vale, yo cojo los 100 millones de euros como riesgo y hablo con mi vecino, con mi competencia, con la aseguradora 2 y le digo, vale, yo tengo estos 100 millones de euros que he asegurado a este actor o a esta actriz. ¿Quieres una parte de ellos? Y la aseguradora dice, sí, de los 100 yo quiero 10 a cambio de la parte proporcional de la prima. Vale, pues ella se queda 10. Voy a otra compañía de seguros, otros 10. Y así lo que hago es diversificar mi riesgo. Es cierto que la prima que yo me paga este actor o esta actriz, yo la recibo íntegra y tengo que volverle a pagar al resto. Pero yo me quedaré con la parte que yo asumo. ¿Qué pasa? Que si yo no asumo los 100 millones de euros, me quedo sin negocio para este ejemplo. Por lo tanto, es mejor coger los 100 millones de euros y luego vender, ceder, que se llama reasegurar esa parte, y te quedas una parte del pastel. Por eso, el riesgo es de que ese actor o esa actriz falleciera. Claro, económicamente no podrías afrontar 100 millones de euros. Pero en cambio, a lo mejor, si tu parte de los 100 millones es 1.000.000 de euros, pues como compañía de seguros sí podrías afrontar 1.000.000 de euros. Esa es la gran diferencia. Es fundamental. Muy, 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 muy buena pregunta. Y una de las preguntas que nos han hecho anteriormente vuelven a, o sea, complementar la pregunta y el propósito de gestionar un riesgo es valorizar en términos económicos estas probabilidades hipotéticas. Efectivamente, el objetivo del riesgo actuarial es cuantificar los sucesos que pueden ocurrir. Ese sería como, es verdad que es una descripción de 3 segundos, pero he descrito años de estudio. Es decir, cuantificar, poner en términos económicos las probabilidades, la probabilidad de fallecer, la probabilidad de que cause un accidente, de que no me pague el inquilino de mi vivienda, la probabilidad de que un albañil esté haciendo una construcción y de repente se le caiga un ladrillo y le dé a alguien en la cabeza. Fijaros qué tontería. La probabilidad de que tú estés en la ventana y tengas una maceta, esto ocurre, y de repente golpees a la maceta, caiga abajo y golpees a alguien o rompas lo que sea. Todo eso se mide en términos probabilísticos. Y por lo tanto, esa es la misión del sector, de la parte actuarial. Muy bien, ha sido un apartado, efectivamente, llevamos 12 minutos de preguntas, fenomenal, ha sido un apartado fantástico de preguntas. Habré hecho más de 30 webinars en EALDE y sin lugar a dudas uno de los mejores días en términos de preguntas, sin lugar a dudas. Bueno, por mi parte, nada más, agradeceros enormemente que hayáis asistido a este webinar. Como he dicho, este webinar no tiene sentido sin vosotros, sin los que estáis al otro lado. Espero que aquellos que ya conocierais alguna de las cosas, hayáis aprendido otras nuevas, y aquellos que no conocierais mucho el sector asegurador y el sector actuarial, ahora mismo, después de 40 minutos, tengáis un conocimiento mejor del que teníais hace 40 minutos. Y por mi parte, poco más. Agradeceros de nuevo, insisto, vuestra asistencia y espero veros en el siguiente webinar.